La palabra de Dios de estos domingos que van entre el tiempo de Navidad y el tiempo de Cuaresma, Pascua, cada domingo nos va conduciendo poco a poco hacia el encuentro con Jesús desde los parámetros esenciales. Por eso los textos de este domingo nos sitúan en el vértice de la vida cristiana. Hacia dónde caminamos, hacia dónde tenemos que caminar, qué talante tiene que tener el cristiano y qué vivencias para que su vida se despliegue en totalidad. Vamos pues a escuchar con atención los textos de este domingo. Domingo cuarto del tiempo ordinario, ciclo A, 29 de enero de 2023. Lectura de la profecía de Sofonías. Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Salmo 145. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. La primera lectura del profeta Sofonías. Sofonías vivió en el siglo VII antes de Jesucristo, contemporáneo de Jeremías, y predicó probablemente en el reino de Judá. Y predicó esa idolatría y esa corrupción que existía en el reino y que clamaban contra el cielo. Un hombre de un mensaje claro que anuncia ese día de Yahvé, ese día del juicio.
aunque su nombre dice que Dios le protege, eso significa su nombre. Y por lo tanto se sintió muy libre sabiendo que Dios le protegía. Esta es una lección que tenemos que aprender. Hablar claro y alto como Sofonías para denunciar todo aquello que está en contra del reino. Pues bien, sitúa el parámetro más importante para que Dios nos escuche, para que Dios haga caso de nosotros. Dejará un resto, y ese resto será el germen del pueblo. Y ese resto vivirá desde la humildad y la pobreza, y buscará refugio solamente en el Señor. Pastarán y descansarán, y no habrá quien les inquiete. El talante de la humildad y la pobreza, sentirnos protegidos por el Señor, amparados por el Señor. Ese es el mensaje de Sofonías en ese momento de crisis tan profunda que existía en el reino de Israel. En la segunda lectura, San Pablo, al inicio de la carta a los Corintios, les lleva a que se autoperciban en la asamblea, que vean quiénes son, de dónde vienen y a dónde tienen que ir. ¿Y quiénes son? No hay sabios en lo humano, ni poderosos, ni aristócratas, sino aquellos que han sido descartados. Dios los ha elegido para humillar a los sabios. Lo débil lo ha escogido para humillar a los poderosos. Mientras no nos sintamos en continuidad con el profeta Sofonías, como Pablo predica a los hermanos de Corinto, tenemos que sentirnos humildes, sencillos. Porque Dios nos ha escogido la gente baja, lo despreciable, insisto, los descartados que habla tanto el Papa Francisco, lo que no cuenta. De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Ser cristiano no es motivo de gloriarnos, ser cristiano es ser faros, como veremos luego en las bienaventuranzas, faros para el que nos vea glorifique al Señor. Pues bien, por eso termina Pablo en esta carta: el que se gloríe en el Señor. Gloriarse significa reconocer que Dios está presente en nuestra vida y en nuestra historia y posibilita una forma de actuar significativa y significante para todos aquellos que nos rodean. Y el Evangelio de Mateo, como decía al principio, nos sitúa en el parámetro fundamental de toda vida cristiana. Las llamadas bienaventuranzas, el frontispicio del Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y el frontispicio que esparce luz para todo este sermón en el que se va clarificando qué significa ser cristiano. Superar el Antiguo Testamento, se os dijo, pero yo os digo, una nueva luz sobre la ley del Antiguo Testamento que nos trae Jesús. ¿Y cuál es la llamada fundamental? La llamada fundamental es que el cristiano está llamado a ser feliz, a ser felices. Eso significa bienaventurados. Si no somos felices, pero no como el mundo ve la felicidad. El mundo ve la felicidad en el poder, en el prestigio, en el dinero, en tantas cosas fugaces, perennes, que desaparecen. La felicidad profunda es la que cambia los criterios de vivir. Vivir en la pobreza, en la mansedumbre, en situaciones duras y difíciles que nos hacen llorar, en el hambre y la sed, en la búsqueda de la justicia, en la limpieza del corazón. Pero todo esto no es el resultado de un razonamiento, que nos situamos ante las bienaventuranzas y decidimos de manera voluntariosa, voy a cumplir las bienaventuranzas. No, las bienaventuranzas son el resultado de la transformación por parte del Espíritu Santo de nuestra vida y que nos posibilita vivir esa felicidad profunda en todas estas situaciones que a la mayoría de la gente les hunde. Al cristiano no le hunde
la lucha por la justicia y el derecho para todos los pueblos, para toda la gente, cercana o lejana. Al cristiano no le hunde una situación de pobreza en cualquiera de los niveles, ni le hunde una situación de persecución, porque se siente protegido y seguro, como nos hablaba el profeta Sofonías, y sobre todo porque se siente humilde y pobre en profundidad. Ese es el talante del cristiano al que se nos invita cada día desde la palabra de Dios para afrontar nuestra vida y nuestra historia. Vamos a comentar las conclusiones de las lecturas. Sofonías predicó en tiempo de Josías, sobre el año 640 a.C. Denunció las costumbres extranjeras, el culto a los falsos ídolos. Su mensaje se centra en el anuncio del día de Yahvé, una catástrofe que alcanzará a las naciones por su orgullo y rebeldía. Considera el castigo como una advertencia que debe llevarnos a la obediencia y a la humildad. La salvación solo se promete a los humildes. Pablo escribe a la comunidad de Corinto, una gran población foco de la cultura griega, pero se dirige a la comunidad diciéndoles: fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Dice que la sabiduría cristiana no es el fruto del esfuerzo humano, según la carne, sino que está en Cristo Jesús, que se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Mateo nos presenta hoy el retablo de las bienaventuranzas, nuestro modelo, nuestro camino, allí donde tenemos que ubicarnos. Jesús expone el nuevo espíritu del reino de Dios, marca claramente la línea para seguirle. Día a día hemos de revisar nuestras actitudes con cada una de las bienaventuranzas. Ellas nos irán señalando lo que nos pasa, lo que nos falta, lo que esquivamos, nuestra falta de alegría, nuestra falta de amor, la capacidad de nuestra entrega. Esta palabra nos llama a la conversión. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.